Lara es un integrante más del equipo de recursos humanos apalancado con inteligencia artificial. Entonces, por medio de esta interacción, de este chat que tienen los colaboradores con Lara, los equipos de recursos humanos pueden medir experiencia en tiempo real, hacerle preguntas a la gente, dar soporte 24/7, ¿sí? El operario que trabaja a la noche y no tiene a nadie a quien preguntarle una duda de cualquier cosa. Comunicar a la gente, ¿sí? Romper esta barrera en el sentido de, en vez de comunicarse solamente en carteleras, poder llegar mucho más uno a uno y de manera personalizada a la gente con comunicaciones, recordatorios, notificaciones por WhatsApp. Una vez que la gente ve realmente el impacto que tiene entender cómo está la gente y poder adelantarse, por ejemplo, a descontentos, desmotivaciones, posible rotación, eso es costo para la empresa. La inteligencia artificial no va a reemplazar el café que nos podemos tomar nosotros o el café que vas a tener con tu jefe, pero va a hacer que ese café suceda. No hay una limitación técnica, tecnológica, ni mucho menos. Hoy es educativa o de entender el momento en el que estamos. Mi recomendación siempre es empezar. Puentes al mundo laboral es auspiciado por Ticketek y Mandú by Visma. Hola a todos, bienvenidos a Puentes al mundo laboral. Esto es Puentes al mundo laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social. En cada espacio, en cada recorrido que vamos a realizar, entrevistaremos a referentes y a protagonistas de diferentes temáticas que nos llevan a un espacio de reflexión y conexión entre el mundo de las personas, las organizaciones y el desarrollo personal. Muchas gracias por seguirnos. Comencemos el viaje. Hola, bienvenidos. Aquí estamos en un nuevo recorrido de Puentes al mundo laboral. Y en esta oportunidad estoy acompañada de Axel Suwalski. Axel es cofundador y CRO de Lara. Lara, Inteligencia Artificial, es una plataforma que justamente permite o ha llegado para transformar la gestión de las personas en las organizaciones apalancándose en la inteligencia artificial. Sí, justamente ahora Axel nos va a contar un poquitito más, pero Lara es una empresa de Grupo Visma y favorece un montón de acciones y gestiones dentro del campo de las personas, en las organizaciones, como puede ser favorecer la comunicación, ciertas mediciones que se pueden dar. Bueno, ahora ampliaremos muchísimo más, por supuesto. Axel se ha formado como ingeniero en sistemas, pero se ha dedicado más que nada a la parte comercial y bueno, y desde eso nos va a contar bastante de cómo es que ha ido comercializándose esta nueva empresa y también cómo ha ido ganando terreno, sobre todo con estas soluciones que tienen mucho impacto en las organizaciones. Así que Axel, bienvenido y muchísimas gracias por ser parte de este Muchísimas momento. gracias por recibirme, un placer estar acá. Bien. Bueno, y como para ir avanzando y ampliando en estos temas, contanos cómo nace la idea de Lara. Bien, pasó un montón de tiempo. Nace hace ya casi 5 años, fin de 2021, época todavía medio pandemia, en medio de la pandemia o ya casi saliendo un poquitito, en el que las organizaciones claramente habían cambiado muchísimo, ¿sí? Un montón de cosas de las organizaciones habían cambiado y principalmente el tema de estar en la oficina, ¿sí? El modelo híbrido, remoto, el poder trabajar desde casa apareció, se instaló en el mundo en general, no solamente acá. Y en ese contexto fue que con Guido y con Alan, con mis socios, empezamos a ver una problemática, ¿sí? Que tenía que ver justamente con esto, con cómo las empresas gestionaban todo este nuevo mundo híbrido, remoto, gente que antes veías ahí en la oficina y ahora dejabas de verla porque estaba trabajando desde casa. Y esa distancia o esa cercanía que antes tenía y ahora era menor, empezamos a ver que era como un problema que empezó a aparecer en las organizaciones. Y en ese contexto fue que empezamos a cranear y a idear la idea detrás de Lara. Bien. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos? ¿Cómo se fue dando la idea? ¿Cómo se fue dando? A ver, empezamos a hablar con un montón de gente de la industria. Nosotros, ninguno de los tres viene del palo de HR. O sea, los tres somos ingenieros en sistemas, los tres estábamos metidos ya en el mundo de la tecnología hace rato, hace tiempo, pero ninguno de los tres conocía el mundo detrás de lo que era recursos humanos.
viendo esta problemática, lo primero que hicimos fue hablar con gente del palo, gente de la industria. O sea, empezamos a contactar conocidos, amigos, gente que nos presentaba gente y un montón de personas que nos quisieron ayudar o por lo menos dar una mano al principio y dar feedback y entender si esa problemática que veíamos, esa falta de cercanía o ese espacio que se empezó a generar entre las personas y los empleadores del otro lado de las organizaciones era realmente un problema. Así que en esas entrevistas o en esas reuniones que tuvimos con todas estas personas terminamos de validar esa idea y así básicamente nació Lara, que en principio el objetivo principal era atacar directamente esta brecha que existía en términos de experiencia, mejorar la experiencia de la gente por medio de una tecnología que ayude a las empresas y a los equipos de recursos humanos a medir esta experiencia justamente más en tiempo real. Bien. Bueno, y pensando entonces cómo se formó y de alguna manera cómo es hoy la propuesta, la plataforma, digamos, y lo que proveen las organizaciones. ¿En qué consiste? ¿Qué soluciones brinda? Bueno, cambió mucho desde ese comienzo hasta lo que soy, porque como decía recién, cuando arrancamos estaba muy enfocado en medir experiencia. Hoy, Lara, si tengo que resumirlo quizás en una frase, es un integrante más del equipo de recursos humanos apalancado con inteligencia artificial, que hace un montón de cosas, no mide solamente experiencia, ¿sí? En este sentido del integrante virtual o en algunas organizaciones le llaman HRBP, Business Partner, asistente de recursos humanos, digo, no importa, pero es como tener una persona más adentro del equipo de recursos humanos. Si el equipo de recursos humanos son 10 personas, Lara vendría a ser el integrante número 11, de alguna manera, ¿no? Y si son 50, el número 51, no importa. Pero por medio de este integrante virtual del equipo, lo que pueden hacer es ser mucho más eficientes en el día a día y automatizar un montón de cosas que si no las hace la inteligencia artificial o si no las ayuda a hacerlas la inteligencia artificial, se va muchísimo tiempo en tareas manuales, repetitivas. Entonces lo que hace Lara hoy es, por medio de este integrante virtual, habla, interactúa con la gente, con todos los empleados de las empresas, directamente por los canales de comunicación que las empresas ya usen en su día a día. No es una aplicación, no es algo que se tienen que descargar los empleados, los colaboradores, sino que adentro de el chat de Microsoft Teams, el chat de Google o incluso muchísimas empresas tienen gran parte de su nómina, de su dotación, gente operativa, gente que no trabaja en una computadora, ¿sí? Con tecnología. Trabajan en fábricas, trabajan en tiendas, sucursales, depósitos, centros de distribución, ¿sí? Y esa gente justamente lo único que tiene a mano es su celular. Y dentro de su celular todos en Latinoamérica tienen WhatsApp. Entonces ahí WhatsApp también pasó a ser el canal principal por el cual las empresas utilizan Lara. Entonces, por medio de esta interacción, de este chat que tienen los colaboradores con Lara, los equipos de recursos humanos pueden medir experiencia en tiempo real, hacerle preguntas a la gente, encuestas, etc. Y de alguna manera tener una escucha continua y activa, dar soporte 24/7, ¿sí? Del operario que trabaja a la noche y no tiene a nadie a quien preguntarle una duda de cualquier cosa, de los beneficios, de las licencias, de las políticas, tiene a Lara a mano para preguntarle ahí por WhatsApp. Comunicar a la gente, ¿sí? Digo, romper esta barrera en el sentido de, en vez de comunicarse solamente en carteleras, poder llegar mucho más uno a uno y de manera personalizada a la gente con comunicaciones, recordatorios, notificaciones por WhatsApp. Eso entre muchas otras cosas, ¿sí? La idea, a fin de cuentas, es todo lo que es manual, repetitivo y el tema de la escala, que a veces es un problema, que Lara pueda ayudarlos a las empresas y a los equipos de recursos humanos a resolverlo y que del otro lado el colaborador también se sienta mucho más escuchado, mucho más cerca, mucho más valorado por la organización. Mientras te escuchaba, digo, hay un montón de información que forma parte de la cultura de esa organización y novedades que se van dando todos los días, que hay que, imagino, ir incorporando a la inteligencia artificial para que pueda dar respuesta a un montón de preguntas que pueden surgir o a la interacción misma que se puede ir dando. ¿Cuánto tiempo lleva, en términos generales, por tu experiencia, la implementación? No es una implementación larga porque, digo, no quiero entrar tampoco en tecnicismos, pero Lara se puede integrar con cualquier base de datos, base de información que las empresas usen, ¿sí? Digo, los típicos sistemas de gestión de recursos humanos, Visma justamente como compañía tiene a Mandú,
Lara se va a integrar con Mandú o con cualquier otra plataforma de HR que usen las compañías. Digo, incluso si no tienen plataformas de HR, simplemente un Google Spreadsheet, un Excel, una planilla donde tenga la información de la gente, Lara se conecta con eso y en base a eso ya conoce quién es cada uno. Entonces, cuando está interactuando con cada colaborador, cuando recibe una pregunta de alguien o cuando tiene que hacer una pregunta para medir cómo está esa persona, Lara sabe qué contestar o qué preguntar en base a todo ese contexto que también puede absorbe. Discernir. Saber quién está del otro lado. Exactamente. Entonces, a fin de cuentas, la idea también es que el colaborador hablando con Lara no esté hablando con un chatbot. ¿Sí? Se sienta hablando realmente con un HRBP o como si del otro lado hubiese alguien que lo conoce. Pensaba, uno, sin ser autorreferencial, pero uno no puede dejar de pensar en qué campos uno lo aplicaría de lo que vive diariamente, ¿no? Y a nosotros habitualmente nos pasa cuando de repente hacemos evaluaciones que hay un montón de información que hace a tiempos, procesos, plazos, modalidades de cada cliente y demás, que evidentemente por muchas veces falta de actualización de los drive, donde está subido y demás, bueno, no se comunica adecuadamente y no llega a tiempo o de manera asertiva esa información. Bueno. Podría en ese sentido nutrirse, digamos, para poder dar las respuestas cuando una persona del equipo pueda tener dudas al respecto, sin tener que decir, anda al drive, ataca su carpeta, ¿no? Exactamente, o sea, Lara se vuelve engorroso. Se conecta con varias cosas, tiene muchas fuentes de datos que lo alimentan de alguna manera para que funcione. Como te decía, los canales de comunicación para hablar con la gente, WhatsApp, Teams, Slack, el chat de Google, no importa qué, las fuentes de datos con contexto de la gente, estas bases de datos que te comentaba recién de los sistemas de gestión, pero Lara puede integrarse con bases de conocimiento de las organizaciones donde tengan los procesos, las políticas, los procedimientos internos, ¿para qué? Para procesar todo eso y de alguna manera con inteligencia artificial saber y decidir qué responderle a cada persona en cada momento en particular y muchas otras cosas. Digo, hay empresas incluso que le enchufan, le conectan datos de performance, otros datos también, que esos datos se pueden utilizar para la interacción o incluso después a nivel analíticas, que no lo comenté, pero hay toda una plataforma también con dashboards analíticas en las que justamente quienes gestionan todo esto, el equipo de recursos humanos, puede acceder a un montón de información, digo, tener datos de cómo están las personas en cada área, por región, por zona, lo que sea, digo, y consumirla con inteligencia artificial también. Entonces, si le enchufamos datos externos, también podés ahí adentro de esa plataforma conectar todo eso y empezar a entender cosas más del negocio, no solamente de recursos humanos. Digo, cómo se comportan las ventas de una sucursal, de una región, con la experiencia de la gente y cómo, de alguna manera, eso va influyendo una cosa en la otra, ¿no? Bien. Y en estos 4 o 5 años, en realidad, que vienen trabajando con Lara, ¿cómo evalúan ustedes esa implementación, los beneficios que ha traído en las empresas con las que trabajan? ¿Cómo se pudo ir generando esta interacción entre este integrante virtual y los integrantes personas, ¿no?, de las organizaciones? Está buena la pregunta porque fue cambiando mucho durante el tiempo. Obviamente, al principio la gente era más reacia, si se quiere, o costaba mucho más. Incluso, más como anécdota, quizás como tesis inicial, nosotros cuando empezamos con todo esto pensábamos que las empresas con colaboradores o empleados más administrativos, más corporativos, digo, de esa gente que está atrás de una computadora, eran lo que hacía más fit con esta plataforma, con la tecnología. ¿Por qué? Porque el equipo de recursos humanos de esa empresa le interesaba más quizás darle este valor agregado a la cultura de la empresa y saber cómo está la gente. Pero nos fuimos dando cuenta que justamente las empresas mucho más grandes, ¿sí?, con miles o decenas de miles de colaboradores distribuidos por varios países o varias ciudades y a los que no podían llegar de otra manera que no sea por WhatsApp, ¿sí?, porque no tienen otra herramienta de trabajo en su día a día, gente que está en el medio de un pueblo chiquito o en el medio del campo incluso, terminó siendo quienes más valor le agregó de alguna manera esta tecnología y los equipos de recursos humanos empezaron a entender mucho mejor dónde estaba el valor agregado, justamente este tema de la conexión. Entonces, ¿cómo fue mutando? Y al principio más complicado, nosotros siempre tuvimos que como evangelizar y explicar los por qué detrás de todo esto, pero una vez que la gente ve realmente el impacto que tiene entender cómo está la gente y poder adelantarse, por ejemplo, a descontentos, desmotivaciones, posible rotación, eso es costo para la empresa, ¿sí? El adelantarse a
no estar todo el tiempo y que se vaya, no sé, el 80% de mi semana como HR respondiendo las preguntas, las dudas de la gente cuando quizás me hacen 25 veces la misma pregunta y yo se la estoy contestando a 25 personas diferentes. Eso se puede automatizar y es tiempo y costo para la empresa. El no poder llegar a la gente y que nadie se entere de una capacitación o una comunicación en particular porque simplemente no sé cómo hacer para llegar. Eso es costo para la empresa. Entonces, cuando las empresas empiezan a entender esto, ¿sí? El impacto que esto termina conllevando en el negocio, es cuando dicen, ok, esto me ayuda. Y también del otro lado, del lado del empleado, digo, de alguna manera es mejor tener esto. Digo, muchas veces preguntan, pero ¿cómo? ¿Confío en una AI? Digo, estoy hablando con una AI, con un chatbot, no estoy hablando con una persona. Es muchas veces mejor tener algo que no tener nada. O sea, el colaborador que no sabe quién es HR, quién es recursos humanos, porque no lo conoce, porque nunca le habló nadie de recursos humanos, porque está de vuelta en una tienda lejos del centro corporativo, de las oficinas centrales. Entonces, esa persona, el tener un contacto, el sentirse un poco más escuchada, contestando cómo se siente, el poder preguntar algo a alguien y tener una respuesta en tiempo real, un fin de semana, un día a la noche, etc. Ahí es donde la gente le ve el valor realmente a la herramienta y lo termina adoptando. Sí, pensaba también que hace poquito en una charla hablábamos de otros temas, no tan vinculados a inteligencia artificial, pero sí de la integración, ¿no? De la diversidad, de la integración en las organizaciones. Y pienso también que hoy mencionabas que Lara es un integrante más. Y creo que es un trabajo también desde la cultura de cada empresa lograr esa integración. Porque no es el reemplazo es que venga a sumarse la herramienta para poder facilitar soluciones, ¿no? Y cómo puede ir cambiando esa cultura de empresa para generar esa integración, para decir, bueno, tenemos un montón de personas que desde el lado humano aportan esto y tenemos también estas soluciones que favorecen el lado humano desde un sentido de respuesta que de otra manera tal vez se volvía difícil poder lograr. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí yo creo que, a ver, de vuelta, cambió mucho estos últimos años. Cuando empezamos nosotros con Lara, no existía ChatGPT, no había tal ola de la inteligencia artificial como lo hay hoy, ¿sí? Entonces, en ese momento realmente el valor que le veían las organizaciones pasaba mucho más, no por el simple hecho de subirse a una ola con AI y querer usar AI para hacer cosas y mejorar su día a día y ser más eficientes, sino por el hecho de la escala, lo que contaba antes, de somos 10 personas en HR para una empresa que son, no sé, 1000 colaboradores. Digo, el ratio es uno cada cientos de personas, generalmente, en la mayoría de las empresas. Digo, no conozco ni una empresa que tenga una persona en recursos humanos para 10 colaboradores. No existe. Es cada cientos o hasta a veces incluso miles de colaboradores del otro lado. Entonces, no dan los números. Digo, es imposible estar en todos lados, saber cómo están todos, llegar a responder lo que quieren saber todos. Digo, era un tema simplemente de escala. Hoy en día hay un tema de quiero inteligencia artificial para ser más eficiente también y termina generando impacto de vuelta, no solamente en los colaboradores, sino en los equipos que adoptan esta inteligencia artificial para ser mucho más eficientes en su día a día. No va a reemplazar, y ya creo que todos lo saben hoy en día, quien diga tengo miedo a que me reemplace, todavía quizás hay que enseñar o tratar de mostrarle el por qué no, pero hay una frase que yo siempre digo que es la inteligencia artificial no va a reemplazar el café que nos podemos tomar nosotros o el café que vas a tener con tu jefe, pero va a hacer que ese café suceda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no tenés inteligencia artificial para saber qué es lo que está pasando en todos lados, no vas a saber dónde enfocarte, a qué ponerle un ojo más de cerca. Y ese café con la persona que se está por ir o con la persona que no esté teniendo una buena experiencia hoy en día en tu organización, quizás nunca te enterás. Claro, llegas tarde. Llegas tarde, exacto. Bien. Bueno, y pensando en todo esto que fueron observando a medida que se fue implementando, ¿qué limitaciones encontraron o encuentran y tal vez están trabajando hoy en día? Sigue habiendo un montón de limitaciones y creo que todavía tienen que ver mucho más con esto, con la cabeza de la gente. No hay una limitación técnica, tecnológica, ni mucho menos. Hoy es educativa o de entender el momento en el que estamos, ¿sí? El saber que si durante los próximos, hoy ni siquiera te digo 2-3 años, si durante los próximos 6 meses, un año,
no incorporás inteligencia artificial a tus procesos, te vas a quedar atrás. ¿Sí? Digo, es lo mismo que cuando apareció Internet, cuando apareció los celulares, todas las revoluciones tecnológicas que hubieron los últimos, 20, 30 años. Y esta, personalmente pienso, no lo digo yo, lo dice creo que mucha gente que conoce mucho más que yo del tema, es la que más rápido está avanzando. ¿Sí? Termina siendo como exponencial, muy rápido avanza. Entonces, yo creo que hoy la limitación más grande pasa por el explicarle a la gente todo esto que venimos hablando y el educar a la gente para que no se quede atrás y que entienda que hoy ya no es preguntarnos los dolores que tenemos y ver cómo podemos solucionarlos con AI. Es implementemos AI donde podamos. O sea, al revés, busquemos dónde podemos usar inteligencia artificial para ser más eficientes en nuestro día a día. Y no hablo solamente de Lara ni de inteligencia artificial aplicada a recursos humanos. A la vida en general. Bien, y pensando en lo que ustedes vienen trabajando desde Lara, ¿están proyectando cambios, digamos, incorporaciones? ¿Qué se viene para ustedes? ¿Qué se viene? A ver, bueno, ahora hace un año formamos parte, como decías al principio, de la familia del ecosistema de Visma, ¿sí? Acá en Latinoamérica, y eso creo que nos dio un músculo enorme a nosotros como startup, ¿sí? Para avanzar y crecer mucho más rápido, ¿no? Entonces, más allá de todas las empresas y clientes que ya tiene Visma a nivel Latinoamérica, incluso el poder crecer desde ese lado, también el poder empezar a integrar productos, ¿sí? Con todas las soluciones que Visma tiene. Mandú hoy en día se hizo hace muy poquito todo el rebranding del producto. Mandú tiene una solución integral de HR, ¿sí? Y en esa solución integral, nóminas, licencias, firmas de documentos, gestión, performance, desempeño, todas las aristas dentro de HR, creo que Lara puede ser un complemento enorme para todas esas cosas. Que vos puedas usar todo lo que quieras de este ecosistema por medio de una inteligencia artificial. ¿Y a qué voy con esto para bajarlo más a tierra? Que vos no tengas el día de mañana como empleado de una empresa que entrar en una plataforma para pedirte las vacaciones, sino que puedas hablar con inteligencia artificial por WhatsApp y decirle, hola Lara, me quiero pedir, 5 días de vacaciones de tal fecha a tal fecha, y que eso dispare un flujo automático que te lo apruebe quien te lo tenga que aprobar y que puedas hacerlo por WhatsApp o por Teams. Y así como puse este ejemplo de pedir vacaciones, cualquiera que te imagines, cualquier gestión, poder hacerla por medio de una AI conversacional. Entonces que se termina convirtiendo de alguna manera como en el sistema operativo de los empleados. Que vos por medio de una IA y una conversación puedas hacer lo que quieras en la empresa. Desde preguntar cosas y resolver dudas hasta gestionar cuestiones de tu día a día. Bien. Haciendo un pasaje a un momento de este espacio de entrevistas que nosotros llamamos Puentes al Mundo Laboral, y con la metáfora del puente decimos, bueno, ¿qué pasa del otro lado del puente? En realidad, con el recorrido que vos ya tenés, que ya tienen desde Lara y desde que se sumaron también al Grupo Visma, y viendo una mirada también de recomendación en pos de diferentes organizaciones que puedan estar necesitando esta inteligencia artificial. Si pensáramos en una empresa, una organización que tal vez no está tan familiarizada con estos procesos y quiere empezar a hacer esta transición, ¿por dónde recomendarías empezar? Como para que esto sea más amigable, ¿no? Y que no sea todo un mundo que... No, sé que da miedo. Sé que da miedo y lo hablo en el día a día con partners, con clientes, con proveedores, con amigos incluso. Toda esta revolución que está sucediendo da miedo por lo rápido que avanza todo y porque no sabemos qué puede pasar de acá a 1 año, 2 años, 5 años con el avance de la inteligencia artificial. Mi recomendación siempre es empezar. Y lo resumo así, empezar. O sea, empezar puede ser empezar chiquito, empezar por algo. No implementar todo lo que puede abarcar una tecnología como la de Lara. Y hoy hay un montón de tecnologías y diferentes inteligencias artificiales para diferentes aplicaciones, industrias. Porque no creo que una empresa que no aplicó tanta tecnología en los últimos años y no tiene tanta automatización o plataformas tecnológicas, no creo que quiera decir, listo, ahora todo inteligencia artificial y pongo este sistema operativo para mis empleados. No va a pasar.
Entonces, nuestro acompañamiento en esos casos se basa en, empecemos por algo chiquito. Implementar una AI que solamente responda a dudas de este tema en particular a estos equipos, ¿sí? A estas 50 personas de las 1000 que tenés en la empresa. No hace falta que lo implementes para toda la empresa, no hace falta que implementes todo el alcance. Algo que para mí tiene bueno el ARA es justamente eso, que se puede implementar gradualmente. No tenés que tirar todo a la cancha y empezar con todo de una. Entonces, siempre una empresa que viene más lenta, más atrás, empezar por algo chiquito. Algo chiquito que puede ser eso que te ayuda a solucionar lo que más te aqueja hoy en día. O ese punto de dolor. El punto de dolor más grande que tengas hoy en día. ¿Cuál es? Y no llego a comunicar a la gente porque tengo gente distribuida. Bueno, usar esta parte, el módulo de comunicaciones del ARA, para por WhatsApp empezar a mandarle mensajes a la gente o automatizar ciertos flujos de mensajes. Entonces, ahí nosotros solemos acompañar a las empresas. Tenemos un equipo, no es que tiramos la tecnología para que la usen, sino que tenemos un equipo de consultoría, de implementaciones, de soporte que acompaña al cliente en todo esto, en entender realmente lo que está pasando y ayudarlos a que lo implementen de la mejor manera, ¿sí? Pero mi recomendación es esa siempre, empezar. Y no, de vuelta, me salgo del ARA y de AI para recursos humanos. A la gente o a las empresas que no están usando tanta inteligencia artificial o no están usando tanta tecnología para automatizar procesos, ser más eficientes, que empiecen por algo, que prueben. Hay 1000 cosas para probar hoy en día, para jugar, para equivocarse en el ámbito profesional, en el ámbito personal. Así que mi recomendación es esa, que empiecen por algo, aunque sea algo chiquitito. Vencer esas resistencias y animarse. Sí. Bien. Y por último, como para cerrar este espacio, esta charla, habiendo transitado, ¿no?, en esta conversación, este puente que sumamos como metáfora, y revisando todo este trabajo que ustedes vienen haciendo y que continúan, digamos, trabajando diariamente, para los que están escuchando, ¿qué sintetizarías, qué resumirías de lo más importante como para dejar asentado como mensaje principal? Yo creo que un poco lo dije, pero lo vuelvo a traer ahora al final. La inteligencia artificial, en cierto punto, y quiero desmitificar eso que la gente dice, no, la inteligencia artificial no viene a reemplazarnos. Hay cosas que sí nos van a reemplazar, hay tareas en las que sí nos va a reemplazar, y ya no lo estoy diciendo yo, ya lo vemos en el día a día. Hay tareas más operativas que se pueden hacer hoy con inteligencia artificial. Pero para mí, justamente, trayéndolo al ámbito de recursos humanos, ¿sí?, de people, de HR y más en las organizaciones, no va a reemplazar ese cara a cara, no va a reemplazar esa reunión, no va a reemplazar ese café que te puedes tomar con un colega, con tu jefe o con quien sea dentro de la empresa. No va a reemplazar el radio pasillo, ¿sí?, las charlas de pasillo en las organizaciones, por más de que de vuelta vayamos menos a la oficina, menos tiempo, sea más híbrido, lo que sea, no importa. Sino que va a potenciar y va a hacer que eso suceda, esa conversación, ese cara a cara, enfocándonos en lo importante. A fin de cuentas, yo creo que en recursos humanos la AI no viene a reemplazar a nadie, ¿sí? Viene a ser más eficiente el tiempo de todos para que nos podamos volver a enfocar más en lo humano, en lo estratégico, que se perdió hace muchísimo, ¿sí? Y que nos terminó comiendo el día a día y lo operativo muchas veces. Entonces, volver a tener tiempo para enfocarnos en lo humano y lo que no sea necesario algo humano y que se pueda automatizar y lo pueda hacer la tecnología, que lo haga la tecnología. Bien. Sí, creo que hay que trabajar muchísimo en el equilibrio, ¿no? 100%. Porque a veces con toda la adrenalina que se vive hoy en día, la incertidumbre, lo que es todo rápido, se va perdiendo y tal vez se toma como una amenaza más toda esta revolución tecnológica y tal vez repensar cómo poder apoyarnos, ¿no?, de una manera más confiable en herramientas nuevas, en conocerlas. Y poder tener estas pausas para poder conectar, seguir conectando entre personas. Sí, yo creo, y a ver una última cosita ahí, yo creo que el liderazgo en las empresas y los líderes, la gente que tiene personas a su cargo, son muy importantes en todo este cambio y esta revolución. No, la responsabilidad no termina recayendo solamente en el equipo de recursos humanos. No puede haber una bajada de línea de la empresa de usar AI para hacer cosas si los líderes de cada equipo, ¿sí?, aunque sean 3 personas, 5, 10, no importa, no lo empujan y no están de acuerdo y no tienen ese mindset. Entonces, para mí lo importante es tener
en puestos de liderazgo, y liderazgo no hablo el management de la empresa, hablo middle management o incluso líderes de equipos más chiquititos, que tengan ese mindset y que puedan realmente entender todo esto que está viviendo. Si hay un líder que no lo ve, toda esa gente y ese equipo no lo va a seguir y lamentablemente no va a avanzar. Exactamente. Bien. Bueno, es un trabajo de continuar haciendo foco también en ese mindset, en esa mentalidad, para apuntar al crecimiento de todos y a seguir creciendo profesionalmente. 100%. Así que, Axel, agradecidos por que puedas formar parte de este espacio, por todo lo que nos transmitiste. Bueno, y por supuesto, muchos éxitos en todo lo que se viene acá con Lara. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por invitarme. La verdad que está buenísimo tener este tipo de charlas, conversaciones, espacios en el ecosistema de HR. Así que un placer y nada, cualquier cosa que necesiten a disposición. Gracias. Bueno, y gracias a ustedes también por acompañarnos en este nuevo episodio y nos vemos en el próximo rodaje. Esto fue Puentes al Mundo Laboral, auspiciado por Ticketek y Manduba y Visma. Agradecemos el apoyo de Confitería La Ideal, 2Ls, English Point, Artística Tesis y Agua Salvador.